Listo, chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy. Sí, hoy vamos a hablar acerca de las palabras homófonas. Sí, no sé si ustedes han escuchado de estas palabras. ¿Alguien ha escuchado a qué hace referencia las palabras homófonas? ¿No? ¿Sí? Tal vez, nada, no. Ya. Estas palabras homófonas, ¿sí? Son palabras que suenan, ¿sí? Que suenan de igual forma, pero se escriben de diferente manera, ¿sí? Entonces es una de las reglas muy importantes el conocer, ¿sí? Cuando vemos que una palabra suena, ¿no es cierto? Al rato de pronunciarla, suena de la misma forma y a veces no sabemos si va con C o va con S, si va con C o va con Z, si va con G o va con J, ¿sí? Entonces, estas palabras son conocidas como palabras homófonas. ¿Por qué? Porque se escriben de acuerdo al significado que tiene la palabra, ¿sí? Porque eso le digo, al momento de pronunciar, nosotros pronunciamos de igual manera. Por ejemplo, si yo le hablo de la palabra votar, ¿sí? Si yo digo votar, ¿no es cierto? Al momento que yo hablo de esta palabra, ¿sí? Al momento de escribirla, yo puede ser con B o como puede ser con V, pero es de acuerdo al significado que tenga la palabra, de acuerdo al significado que se le diga, de acuerdo al significado que usted quiera escribir. Por ejemplo, si yo hablo de botar la basura, ¿con qué irá? ¿Con B o con V? ¿Qué creen ustedes? V. ¿Con? V. Ya, por ahí dicen Nicolás con V de botar la basura. ¿Qué digo con B? Con B. Me confundo con la B chica y la B grande. Ya, ese es un error que cometen. Le voy a dar el que me dijo B chica y B grande. Eso no existe. No existe la B chica y la B grande, chicos. No. Es B y V, pero... Exacto. Es la B y la V. No nos confundamos en esa parte. Si bien es cierto, sí, nosotros siempre hemos estado escuchando, digamos, acostumbrados a escuchar, ¿no es cierto? Yo he visto, ¿no? Preguntan, profes, ¿con B grande o con B chiquita? ¿Sí? Entonces simplemente estamos acostumbrados a escuchar esa forma de decir, pero la forma correcta es la B y la V, ¿sí? Eso no nos olvidemos, por favor, ¿ya? En este caso, si hablo de botar la basura, por ahí decían con B, ¿no? Y si, ¿cuál sería entonces votar con V? ¿De qué vendría? De las elecciones. Ya, correcto, gracias, Dila. ¿No es cierto? De sufragar, de ir a dar su voto. En ese caso hacemos referencia con V. Pero si usted habla, escucha votar, ¿no es cierto? Suena de la misma forma, ¿sí? El sonido es igual, votar. Lo que cambia es la escritura, pero de acuerdo a su significado, ¿sí? Entonces, a ese tipo de palabras es lo que se les conoce como palabras homófonas, ¿sí? Porque sí suenan igual, pero se escriben de acuerdo a su significado, ¿sí? De acuerdo a su significado. Entonces, eso es un poquito lo que vamos a trabajar. Hoy vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? De estas palabras, ¿sí? Entonces, para eso, por favor, Listen, dime. disculpe, ¿cómo era que se llamaban palabras como? Homófonas. Ya, Listen, gracias. Listo, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos por favor a trabajar en nuestro cuaderno, vamos a ir conceptualizando y vamos a ir viendo algunos ejemplos, ¿sí? Y justamente aquí también quiero hacerles caer algo en cuenta en la presentación que les voy a poner, ¿sí? Justamente no le corregí todavía para poderles también de pasito explicarles, ¿sí? Mire, ¿me confirma si ya puede ver la pantalla, por favor? Sí, Lisa, ya se puede ver. Sí, listo. Palabras homófonas, ¿sí? Pero estas palabras lleva tilde en la O, en mo. Pero justamente yo le dejé así para poderle hacer caer algo en cuenta. Mire, anteriormente, ¿sí? Anteriormente se decía, ¿sí? Que cuando usted las palabras están escritas, toda la palabra en mayúscula, no era necesario que lleven la tilde. Usted debe encontrarse muchos escritos, muchos escritos, que cuando están todo en mayúscula, generalmente no van tildadas si la palabra lleva la fuerza de voz, ¿sí? Pero actualmente, en la actualidad, se dice que
todas las palabras, así estén escritas en mayúsculas, deben llevar necesariamente la tilde, ¿sí? No las podemos dejar. Si usted en un escrito se encuentra con palabras, ¿sí? Que están en mayúsculas y no están tildadas, es la obligación suya corregir, por favor. ¿Por qué? Porque anteriormente la regla decía que no hacía falta tildar cuando se escribe en mayúscula. Pero sí, si usted debe conocer que hay, ¿no es cierto?, un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿sí? Donde están establecidas todas estas reglas, ¿sí? En la última actualización del 2016 sale que todas las palabras mayúsculas de igual manera llevan la tilde, ¿sí? Entonces, esto, por favor, que no se vaya a olvidar, porque yo he visto, sí, a veces escribimos o nos encontramos también, ¿no? Muchos escritos en el internet, entonces, que las palabras no están tildadas las mayúsculas, pero eso era porque antes la regla lo decía, que no hacía falta tildar las mayúsculas. Ahora actualmente sí, es obligación tildar las palabras que están escritas en mayúsculas y llevan la tilde. Eso, por favor, no nos olvidemos. Listo, entonces, ponga como título palabras homófonas, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito acerca de estas palabras, ¿sí? Entonces, luego decimos que estas palabras tienen o provienen, ¿no? De homo, que significa igual, y fono, sonido, quiere decir igual sonido, suenan de la misma manera, ¿sí? Suenan de la misma forma, ¿sí? De ahí proviene homófonas, ¿no? Que significan igual sonido, ¿sí? Pero nos dicen que son palabras que a pesar que suenan igual, se escriben diferente o parecido, ¿no? Simple, se escriben diferente o parecido. Y tienen de igual manera diferentes significados, ¿sí? Significan diferente. Y es ahí donde tenemos que saber cómo escribir, ¿sí? De acuerdo a su significado, ¿sí? Nosotros escribimos de acuerdo a su significado. Por eso es importante conocer el significado de las palabras para saber de qué forma yo la debo escribir, si con C o con Z, si con C o con S, si con V o con B, ¿sí? Si con J o con G. Entonces, ahí vamos a ir haciendo referencias, ¿sí? Entonces, copiemos esta primera parte. Irá copiando, Nicolás. Irá trabajando. Vaya, Estoy por trabajando. favor. Ya, listo. Vaya, por favor, copiando en su cuaderno, ¿no? Recuerde que esto lo vamos trabajando aquí en la clase, entonces es importante que usted vaya, por favor, copiando, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿no? Que sabemos que suenan igual, pero se escriben de diferente, ¿no es cierto? O parecidas. En este caso vamos a ver, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tengo coser con S y tengo coser con C. Pregunto, coser con S, ¿a qué creen que haga referencia? A coser con Cocinar. aguja e hilo. Ya, por ahí dicen a coser, ¿no es cierto? De coser con hilo, ¿no es cierto? De pronto en máquinas o lo que sea. Y el otro tipo de coser con C, ¿a qué hará referencia? Cocinar. De cocinar. De cocinar, ¿no es cierto? Entonces, mire, cuando yo voy a escribir la palabra cocer, de cocinar algún alimento, yo debo saber que va con C, ¿sí? Pero cuando yo hago referencia a la palabra coser, ¿no es cierto? De coser en máquinas con hilo, justamente lo que decía, ahí debo saber que va con S la palabra, ¿sí? Entonces, ahí no me confundo a qué hace referencia. Por eso decía, de acuerdo a su significado, ¿sí? Tenemos casa con S y casa con Z. La primera casa, ¿a qué hace referencia con S? De un De hogar. una casa. En el lugar donde vivimos. Ya, Una ¿no es casa. cierto? Del lugar donde vive, de una casa, de una construcción, ¿no es cierto? Ujú. Y casa con Z,
De De cazar, o sea, De cazar animales. cazar algún animal. Matar animales para comer. De cazar animales, de matar justamente, ¿no? Entonces, de cazar. Entonces, mire cómo vamos escribiendo de acuerdo a su significado. Pero si yo le pronuncio igual. Digo, coser, coser, ¿no es cierto? Entonces, Y para decir, dime, ellos se van a casar. ya. Si ellos dicen, ellos se van a casar, pero tienes que saber de qué van a casar, de qué, de boda De boda. o van a casar de cazar animales. ¿Con qué iría ellos van a casar si hablamos Casar de boda es con con S, y casar de ir a cazar es con Z. ya, ¿no es cierto? Correcto. Sí, cazar de boda es con S y cazar de animales es con Z, correcto, ¿sí? Por eso es que es importante. Por ejemplo, justamente es buen ejemplo lo que él decía. Si yo digo, ellos se van a casar. Entonces yo tengo que saber, ¿no es cierto?, a qué me quiero referir. Si es a cazar de boda o es a cazar de animales, ¿sí? Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado al momento de escribir, ¿sí? Y tenemos la siguiente, tuvo. Tuvo Una con cosa, sí, es B y total tuvo. y tuvo es verbo. De tener. Ya, muy bien, excelente. Tubo, ¿no es cierto?, de un objeto, ¿no es cierto?, del tubo por donde ve el agua y todo lo demás, ¿sí? Las tuberías. Y hablo de tubo del verbo. ¿De qué verbo viene? Tener. Del verbo tener, ¿no es cierto? Hace referencia del verbo tener. Entonces ahí yo sé que va con B y va con V. Mire, por eso qué importante es ir conociendo un poquito el significado. Por eso cuando ustedes, chicos, tengan alguna duda, ¿sí? De cómo se escriben las palabras, ¿sí? Cuando suenan igual, ¿qué tiene que hacer usted? Debe consultar, ¿sí? Debe buscar es el significado, ¿sí? De la palabra y en base a eso usted va a poder saber cómo se escribe, ¿sí? Entonces, por eso es importante buscar siempre el significado. ¿Dónde lo puede encontrar? Fácilmente en el internet, en un diccionario, a pesar que ahora ya los diccionarios casi ni siquiera los utilizan, ¿sí? Más vamos directamente al internet, ¿sí? Y también donde usted encuentra, pues es en este diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ahí están todas las reglas ortográficas de cómo se escriben, ¿no? Entonces ahí también podemos ir consultando. Siempre es importante investigar primero cuando yo tengo dudas, ¿sí? Listo, ¿estamos hasta ahí? ¿Todos hemos copiado hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ya, listo. Obviamente, miren chicos, esto hablamos, ¿no es cierto?, de palabras homófonas, ¿sí? De que tienen, ¿no es cierto?, igual sonido, pero se escriben de diferente manera o tienen diferente significado. Pero también hay que tomar en cuenta que hay excepciones, ¿sí? Hay excepciones que ya la vamos a ver la siguiente clase. Hay palabras que se escriben igual, suenan igual, pero tienen diferente significado. En ese caso hablamos, sí, de excepciones de estas palabras. Sí, justamente es el siguiente ejemplo que les voy a poner, pero esto no van a copiar el primero que les voy a decir. Mire, por ejemplo, esta es una de las excepciones, ¿sí? En este caso, coma se escribe de la misma manera, pero tiene tres significados diferentes. Mire, coma del verbo comer, ¿sí? Se escribe normal. Coma, signo de puntuación y coma, pérdida de conciencia. Mire, hay diferentes excepciones también, ¿sí? Sí, tenemos diferentes significados, pero la palabra se escribe de la misma manera, ¿sí? Eso ya trabajaremos más adelante. Solamente era un poco para hacerles caer en cuenta que sí hay excepciones también de pronto por ahí. Entonces, ahora sí vamos a ver otros ejemplos, ¿sí? Tenemos acá, por ejemplo, Lea, vamos en mi pantalla. A ver, Dylan, ¿qué nos dice aquí la primera imagen? De hola y hola. Ajá, Hola con H es un saludo y hola sin H es de la salud. correcto. Miren, ¿no? Cuando escribimos o hacemos referencia a un hola de saludar, ¿sí? Sabemos que la palabra va con H. Pero cuando hacemos referencia a una ola de las olas del mar, la palabra va sin H, ¿no? Luego tenemos acá un siguiente palabra, ¿no es cierto? Tenemos bello y bello. Cuando hablamos de bello con B,
estamos haciendo referencia a algo bonito, ¿no es cierto? Algo hermoso, por eso dice que bello amanecer. Pero cuando yo hablo de vello o me encuentro la palabra escrita bello con V, hacemos referencia a los vellos de la piel, ¿no? Entonces, por eso es siempre importante conocer el significado, ¿sí? Copia estos dos ejemplos, solamente el ejemplo, hola con H y hola sin H, ¿no? Solo esto copia el ejemplo. Y bello con B y bello con V, ¿sí? Sabiendo que hola de saludar y hola de olas del mar, ¿sí? Ya una vez que terminemos de trabajar, cuando yo les tome la evaluación acerca de las palabras homófonas, la escritura, entonces tiene que saber escuchar el significado, ¿no? Para saber cómo se escribe, ¿sí? De acuerdo a su significado. Por ahí tiene que hacer referencia, ¿sí? De dónde proviene la Dicen, palabra. Dime. esos ejemplos copiamos de abajo de coser, casa y tubo. Sí, debajo Yo copie les puse por al lado, favor. no importa. No importa, no importa si les puso al lado o abajo, ¿sí? Pero copiamos hola, ¿sí? Con H y hola sin H, ¿sí? Entonces lo mismo el bello con B y bello con V. Este de coma no, porque esa es una excepción, ¿sí? Es Solamente la como persona. vino de venir y vino de tomar. Exacto, ¿qué sería esa? ¿Una? ¿Será palabra Dicen, homófona o una excepción? Vino. Homófona. A dicen, ver, y para como de para qué y para de como que detente. Parar. ya. Ajá. Vamos ahí, pero esas serían excepciones, porque por ejemplo, para, ¿no es cierto? Se escribe de la misma manera las dos formas, pero tienen dos significados diferentes. Pero ese ya no sería palabra homófona, sino una excepción de las palabras homófonas, ¿sí? Lo mismo justamente lo que decía vino. Igual ¿Vino que con qué banco, va? vino con V. V. Vino de tomar con V y vino de venir con qué se escribe. Igual con V. Con V, entonces es otra excepción, ¿sí? Estas ya las vamos a ver más adelante, ¿sí? Igual que banco y banco. Banco de sacar dinero y banco de sentarse. Exacto, exacto, ¿sí? Igual de aquí. Entonces No. vamos, listo, vamos a ver ahora sí otros ejemplos. Estas ya no las van a copiar, ¿no? Estas solamente vamos a ver como ejemplos, ¿sí? Vamos a ver algunas palabras de acuerdo al significado. Estas no hace falta que les copien, ¿no? Vamos a ir viendo, a ver, vamos a ir revisando. A ver, vamos, Joao. ¿Qué nos dice la primera palabra? Me lee las dos, ¿no? La palabra, el significado, la otra palabra y el significado. A ver, ¿qué nos dice la primera? Palabra abrazar. Significado quemar. Palabra abrazar. Significado rodear con los brazos. Ya, si hablamos, ¿no es cierto? La primera va con ese cuando hablamos de brasa, ¿no? De fuego, por eso hace referencia al quemar, ¿no? Y hablamos de abrazar con Z cuando hacemos referencia a la acción de abrazos, ¿no? Entonces, mire cómo va cambiando un poquito la forma de escribir de acuerdo a su significado. Vamos, Juliano, ¿qué nos dice la siguiente? Aprehender, coger, capturar, aprender, adquirir conocimientos. Ya. El primero dice aprender, ¿no? Con H, sí, en este caso con H nos hace de coger, de capturar, ¿no? Y sin H cuando hacemos de adquirir conocimientos. Entonces, mire cómo va la diferencia, ¿no? Siga Emily Morales la siguiente. Hasta de palo y hasta de preposición. Ya. En este caso, ¿no? Con H y sin H, ¿no? Sin H cuando hablamos del palo, ¿no es cierto? De las banderas, las astas. Y en este caso, ¿no es cierto? Hasta es una preposición que viene con H, ¿sí? Para las siguientes personas que les voy a pedir que me lean, ¿no? Me hace referencia al cambio de la letra, ¿no? Por ejemplo, hacia con H de preposición y hacia sin H, ¿no es cierto? De nombre propio, ¿sí? Entonces quiero Así que leemos me todos. mandé. Así leemos los siguientes. Exacto, sí, así quiero que me vayan leyendo, ¿no? Para ir viendo cuál es la diferencia, en qué es lo que cambia la palabra, ¿no es cierto? Pero suena de igual. Imagínense, yo digo hacia, pero si yo hablo de una preposición, ¿no es cierto? De ir, de realizar algo hacia, sé que debe ir con H, pero si yo hablo de un continente, estoy haciendo referencia a un nombre propio, ¿sí? Pero en ese caso va sin H, ¿no? Listo, continúe Mateo Encalada. ¿Qué nos dice la siguiente?
Manda, profe. Lea la siguiente, ¿qué nos dice? Me perdí. Varón. Varón. Título de nobleza, palabra varón, significado hombre. Ya. Para el resto, ¿cómo dije que me lean? ¿Qué debía haber dicho él? Por Varón estar... con B de Varón con B y burro. varón con V. Y varón con V. Correcto, si ve que está Ah, distraído. sí, así. Ah, ya, perdón. Así Sí, perdón, profe. mismo. Tranquilo. Listo, varón con B, ¿no? Título de nobleza de algo grande y varón, pues de hombre, viene a ser con V. Listo, vamos a ver el siguiente cómo lee. A ver, vamos con Ana Paula. No, Paula Ampudia, perdón, Paula. Cabo con C de extremo de algo. Cabo con B, forma verbal de cavar. ¿Estará bien leído? ¿Qué creen ustedes, chicos? Cabo Cabo con B de burro. Yo no Cabo puedo. con V. Usted me dice cabo con C y cabo con B. O sea, no entendí esa V. parte. Vamos, Perdón, chicos. cabo con B y cabo con V. Exacto, ahí sí, cabo con B, algo de extremo, o sea, una soga, algo, ¿no? Y cabo de cavar, de hacer un hueco, viene con V, ¿no? Entonces, ahí, listo. Vamos a ver la siguiente, ¿cómo le va? Gabriela, a ver, vamos a ver la siguiente, ¿qué nos dice? Grave, forma verbal de grabar, y grave con V, que reviste gravedad. Listo, no solo falta decir grave con B. Muy bien, grave, ¿no es cierto? Algo, ¿no es cierto? De grabar, de quedar imprendado, ¿no es cierto? De registrar algo va con B. Y cuando hablamos de gravedad, ¿no es cierto? De sentirse que está sumamente mal, en este caso va con V, ¿sí? A ver, vamos, Mateo Rivera, la siguiente, ¿qué nos dice? Sumo, significado supremo, palabra sumo y significado jugo. Ya, ¿qué te faltó? Sumo con S y sumo con Z. Z, ¿sí? En este caso, sumo, ¿no es cierto? De supremo y sumo con de jugo con Z. Entonces, no nos vayamos. A ver, vamos por acá. Vamos a ver cómo les va a las chicas. A ver, Diana, ¿cómo sería la siguiente? Consejo con C, corporación edilicia, y consejo con S, parecer que se toma o se da. Listo, muy bien, correcto. Aquí con C cuando hacemos, ¿no es cierto?, de una reunión de un grupo, ¿no? Y con S, ¿no es cierto?, cuando dice parece que se toma o se da algo, ¿sí? Muy bien, o sea, cuando das un mensaje, algo, ¿no? Vamos con Reni, la última, ¿qué nos dice? Reni. No, bueno, ¿verdad que tienen las participaciones y no lo hacemos? A ver, Camilo, a ver. Sabía con B, persona que posee sabiduría, sabía con V, líquido espeso que nutre a las plantas. Ya, muy bien, Camilo. Solo hay aquí un error en su lectura. ¿Estará bien dicho decir sabía? No es sabía. ¿Sí o no? No. No, es sabia. Correcto. No tiene la tilde en la I, ¿no? Por eso es sabia, ¿sí? No sabía. Sí, Porque perdón. sabía ya. Sí, exacto. No, no hay problema. Por eso mismo estamos, chicos, para ir revisando. No hay problema. Muy bien, gracias, Camilo, ¿no? Cuando hablamos de con B y con V, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, mire, hemos visto algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, mire, a eso hacen referencia a estas palabras homófonas, ¿no? A que suenan de la misma forma, pero de acuerdo a su significado es de la manera que nosotros debemos escribir correctamente, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá. No copié nada de esto, ¿no? Vamos a ver acá. Pregunto, pero les escucho a todos. Según la imagen que yo tengo, bote. Este bote, ¿con B o con V? ¿Cuál es la forma correcta? Con B. Con B. Con B, ¿no es cierto? El otro bote, ¿de qué sería? De votar. De votar. De votar. De votar, de sufragar, ¿no? Entonces sería en este caso correcto con B. Acá, hierba de este de aquí, ¿con cuál Con será? V. Con V. Sí, con V. Con V. La otra con B, ¿de qué sería? ¿De qué Es de vendría? planta. De la hierba.
planta, de la hierba, del césped, ¿Qué? ¿no? Entonces, en este caso, la correcta sería con V porque viene de hervir, ¿no? Sí, la siguiente se habíamos visto, tubo. Según Con B. con, solo digan, ¿y el resto con Tubo qué es? de... Con B. Con Con B. B, Porque con V es de tener. de tener, ¿no es El cierto? tubo. Exacto, por El eso es tubo, un tubo. importante. Exacto, por eso es importante que sepa el significado, chicos, sí, el significado. Acá tengo rayo y rayo. ¿Con cuál iría? Con Y. Con Y. ¿El otro de qué sería? De De rayar. rayar. De rayar, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí este es facilito. Hola, ya habíamos trabajado. ¿Con cuál va esta? Sin H. Sin H. Hola, sin H. Sin H. Sin ¿Y el H. último, ajito con G o ajito con J? J. Con J. Con J. Ya, ¿el otro de qué vendría a ser el otro ajito? De agitar. De agitar. En este caso viene a ser ajito con J, ¿no? Entonces, mire, tenemos que saber, ¿no es cierto?, el significado, el objeto o de qué nos estamos refiriendo para saber cómo se escriben. Si usted se da cuenta, no es muy complicado, ¿sí? Entonces, mire, a eso hace referencia estas palabras homófonas que hemos trabajado el día de hoy, ¿sí? Entonces, obviamente, como yo le dije, hay excepciones y ya iremos trabajando, ¿sí? Usted tiene la siguiente hora, tiene texto de lengua, entonces ponga, por favor, en su cuaderno de lengua y literatura, ¿sí? Ponga, por favor, actividad, ¿qué es lo que va a hacer? O póngale como tarea, póngale hora texto, póngale. ¿Sí? Póngale hora texto. Ya, vamos a trabajar hora, ¿sí? Texto, ¿sí? ¿Qué va a hacer usted en esta hora texto? ¿Sí? Me va, por favor, a consultar 10 palabras homófonas, ¿sí? No de las que hemos trabajado el día de hoy, sino usted me va a escribir 10 palabras homófonas, ¿no? 10 palabras. 10 palabras, sí, homófonas, ¿no? En la siguiente hora. Sí. Ya le pongo igual en el Idukai, ya. 10 palabras homófonas, ¿sí? Así como los ejemplos dicen. Así como los ejemplos, por ejemplo, pero en este caso con una variación. Usted me pone el significado, ¿sí? Que sepa cuál es el significado y por qué se escribe con tal letra. Un significado corto, ¿no? No un significado largo. Como hicimos los ejemplos, usted pone, por ejemplo, como está aquí, ¿no? Parecido acá, por ejemplo, hasta de palo y hasta de preposición, así, ¿no? Entonces, para que sepa de cómo se escribe cada una. 10 palabras. Ahora, este trabajo no me va a enviar usted por Idukai, va a tener en su cuaderno para revisar la siguiente clase. ¿Por qué razón? Porque como la plataforma en estos momentos está cerrada, sí, por el tema de notas, que se está extrayendo las notas para la entrega de libretas que empiezan el día de mañana para la escuela y el jueves para el colegio. Entonces está cerrada, yo no le puedo generar una actividad para que me envíe. Pero en cambio la siguiente clase yo le voy a revisar al momento que tome lista, le voy preguntando para ir calificando y tener la nota y en el momento que ya nos habiliten el siguiente parcial, pues subir la nota de su trabajo de la hora de texto, ¿sí? Entonces, son 10 palabras que debe consultar, ¿no? 10 palabras. Eso, por favor, se queda trabajando en estos momentos que tiene hora texto, ¿sí? Dime. No importa si no son de aquí, del Ecuador, y son de otros países. No, no Pero importa. que se hablan español. Ajá, exactamente. Sí, no hay problema. Porque hay que tomar en cuenta que a veces hablamos o esto viene a nivel mundial, ¿sí? Pero obviamente que estés en español, ¿sí? Listo, chicos. Entonces nos quedamos hasta ahí.